después de fracasar la formación del gobierno en Chequia. El primer ministro en dimisión, Andrej Babiš, no pudo convencer a la socialdemocracia para que integre un gobierno de coalición minoritario. Si le sumamos los 3 meses perdidos en negociaciones, fracasando todo hasta el momento, no es de extrañar que Babiš le pidiera a Zeman su intervención. Después de la reunión, Zeman recomendó a Babiš que formara gobierno con Okamura y los comunistas. El noviazgo político entre el movimiento ANO, el primer ministro Andrej Babiš y la socialdemocracia fue tan efímero que no hubo tiempo para los preparativos nupciales y los invitados se quedaron esperando a la novia. Los únicos invitados con los que contaba Babiš eran los comunistas, algo que evidentemente ha molestado a muchos checos. Con su apoyo facilitarían el voto de confianza para el nuevo gabinete ante la Cámara Baja. Andrej Babiš y su movimiento ANO ganaron las elecciones generales de octubre, pero sin alcanzar la mayoría para gobernar. Fue así como empezaron arduas negociaciones para formar un gobierno de coalición, pero los demás partidos le dieron la espalda. La socialdemocracia, derrotada en los comicios al recibir solo el 7% de los votos, cambió poco a poco de opinión y buscó sumarse al gabinete de Babiš, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones. Pero todo se acabó el jueves por la noche, tal y como anunciara Babiš ante los medios de comunicación. La encuesta de Median se efectuó a finales de marzo y participaron en ella 1.013 personas. El sociólogo de Median, Daniel Prokop, sostuvo que los ciudadanos afirman que confiarían más en el nuevo gobierno si el líder de ANO, Andrej Babiš, no fuera primer ministro y si los ministros de Interior y de Justicia fueran encabezados por la socialdemocracia. La última encuesta también ha demostrado que Babiš todavía tiene mucho que decir, ya que si se celebraran elecciones en este momento, su partido sacaría un 29%, lo que significa para el partido ANO un 6% menos que en octubre, pero seguiría siendo la primera fuerza política. ODS sacaría el 14%, Piratas sacaría el 13% y CSD un 8,5% del escrutinio. El 45% de los ciudadanos checos aceptaría una coalición integrada por el movimiento ANO y la socialdemocracia, y apoyada por los comunistas. Así lo demuestran los resultados de una encuesta realizada por la agencia Median para la radiodifusión checa. No obstante, más del 50% de los encuestados afirmaron estar a favor de la celebración de elecciones anticipadas. La economía checa carece de mano de obra cualificada. Por un lado, el nivel de población sigue disminuyendo y por otro lado, durante los 8 años del gobierno de ODS, los salarios se estancaron, lo que ha hecho que los jóvenes se alejen de los trabajos manuales especializados. Y aunque el país tiene uno de los paros más bajos de Europa, la capacidad de producción ha disminuido gracias a la escasez de mano de obra. El gobierno pasado se esmeró mucho en mejorar los salarios de la población, pero eso no es suficiente para rellenar el hueco dentro de las empresas productivas. El país se enfrenta a una gran falta de especialistas. A fin de enmendar la situación, el gobierno quiere reintroducir en unos 2 años el sistema de educación dual en las escuelas de enseñanza básica en Chequia, que combina el aprendizaje normal con clases de formación profesional. Es más bien una cuestión legislativa el que se logre introducir el sistema de educación dual en la enseñanza básica lo más pronto posible. Los llamados talleres de educación laboral deberían ser obligatorios. Los alumnos entrarán así en contacto directo con distintos materiales y algunos. Tras las últimas crisis políticas en Chequia, varios medios de información no han valorado la importancia que amerita dichos acontecimientos, como los casos concretos de Mlada Frontadenés y Ludovi Novini, que el pasado martes en su portada no hizo referencia a las protestas contra Babiš tras la manifestación del día anterior. Aunque Mlada Frontadenés escribió en la sección de Praga sobre la huelga. Por otro lado, Český rozhlas, al publicar sobre la causa real del hacker ruso Yevgeny Nikolai, la información que ofreció no fue corroborada por los reporteros. A continuación, ofrecemos una entrevista con un periodista ecuatoriano involucrado en el artículo publicado por la radio Český rozhlas. Hace como menos de una semana me contactó el periodista investigativo Jan Kroupa en un tono un poco enigmático de que era muy importante que yo le escribiera por algo. Y le respondí diciéndole que me explicara un poco qué. Él me volvió a escribir diciéndome el nombre del abogado que yo contacté o que conocí y entendí sobre lo que era. Es decir, el caso del supuesto hacker ruso Yevgeny Nikulin.
Quedamos en vernos, conversamos y antes de que yo expresara lo que sabía o sé sobre el caso, le pregunté qué se había enterado él y cómo conoció mi nombre. Me explicó que este abogado Metchel, que fue un ex fiscal supremo superior en Praga, había conversado con él, había comentado todo lo que había hecho y que había demandado a la empresaria de origen georgiano que vive en Karlovy Vary por una deuda de $500,000 de coronas por las actividades que él había hecho como abogado para defender a este muchacho ruso que fue entregado a los Estados Unidos. Mi problema principal fue enfrentar entre paranoia y su idea persistente de querer mostrar en el artículo o en la entrevista que parte del dinero o una mayor cantidad iba a ir a manos del ministro de Justicia Robert Pelikan y que estábamos, digamos, confabulados con rusos desconocidos que posiblemente podrían ser agentes de la FSB, la ex KGB, por lo tanto que estaríamos ayudando al imperio, al régimen de Putin a hacer algo. Esa fue la impresión que yo tuve. Sí, después de como una hora de conversación, en donde, insisto, percibí de él eso, que quería obtener de mí una declaración en donde admitía que el ministro compartía dinero, $500,000 de coronas que le pide el abogado a la empresaria que vive en Karlovy Vary, o que hubiera una mayor cantidad de dinero, cosa que yo negué porque doy fe de que el ministro de Justicia Pelikan nunca habló con nosotros sobre dinero, nunca nos acordamos con el abogado de que iba a recibir dinero, eso nunca estuvo sobre la mesa. El artículo en realidad tiene, para defender a Kroupa un poco, imprecisiones que yo intenté o busqué aclararlas. En el artículo aparece que yo confirmo que estuvimos, el abogado y yo y estos 3 rusos extraños, en una reunión en el Intercontinental, la última, lo cual negué porque ese mismo día, a esa misma hora, se lo expliqué al periodista, estaba en mi casa esperando a la empresaria georgiana que trajera el $500,000 de coronas que nunca trajo, y le expliqué que yo decidí que suspendíamos y terminábamos todas las negociaciones. Después, en el artículo, al principio me cita como que si yo soy venezolano, y en checo pone supuestamente o dice ser periodista. Yo soy periodista y no soy venezolano. Me parece a mí que es una forma de calzar en esta teoría de confabulaciones en donde tienes por un lado al espionaje de la KGB, Putin y el Kremlin, y por este lado tienes al castrochavismo comunismo venezolano, como para alimentar esta teoría de la confabulación. Le escribí al periodista diciéndole que yo no le había dicho que era venezolano, que yo no soy venezolano, que soy ecuatoriano, y me dijo que lo iba a corregir, cosa que corrigió. No le comenté los otros errores que había leído en el artículo, así que los errores se mantienen, entre ellos que yo tengo perfiles en muchas redes sociales rusas, lo cual no es cierto. Tengo solo uno en una red social, la cual ni me acuerdo cómo se llama, y que quien quiera la puede revisar y que podrá percatarse que no la he actualizado desde hace como 12 años. Entonces creo que se fundamenta o busca cosas que no son hechos, sino que son especulaciones para darle forma al artículo.